Esta es la carta de Mario Moreno Cantinflas, el comediante mexicano. El sol se encuentra en Leo, la luna se halla en el signo de Piscis, ahí en la casa 10, en el grado 14, y el ascendente es Géminis, lo cual, pues, si conocemos un poquito al personaje, no nos debería de sorprender, dado que Cantinflas, pues principalmente está asociado como con una cierta forma de hablar, de comunicarse entre enredada, pero crítica y burlona. Mario Moreno normalmente se refería a Cantinflas como si fuera otra persona. O sea, el simbolismo de los gemelos, el simbolismo de Géminis, lo vemos también ahí reflejado. Pero no solo eso, sino en que, bueno, es un actor que alcanzó una fama internacional, que hizo una fortuna enorme, pero que si bien pues fue muy, muy popular y querido, pues era una personalidad muy contradictoria. Sus compañeros de trabajo no lo querían y por lo general no hablaban nada bien de él. Me refiero a que en contraste con esa personalidad tan simpática de Cantinflas, pues el sujeto también tenía ese gemelo oscuro, una personalidad mucho más sombría y agresiva y ruda también. Y al mismo tiempo comprometido con los que menos tienen y durante toda la vida hizo cierta labor filantrópica y ayudando a niños de la calle y cosas por el estilo. ¿No? Es decir, una ambigüedad muy notoria al respecto de su persona. Estos gemelos los podemos también pensar en términos de el Cantinflas en blanco y negro y el Cantinflas a color, en donde ya para ese entonces se empieza él a reciclar a sí mismo, a sus personajes, sus guiones, y empieza a soltar un discurso conservador en sus películas, en muchos casos muy descaradamente alineado con el gobierno. Al día de hoy se sabe que era asesor de Díaz Ordaz, el presidente mexicano vinculado con la matanza de Tlatelolco, y que también fungió un poco como asesor o miembro de la policía secreta. Se desclasificaron hace no mucho algunos archivos y demás. Se reunía con presidentes, se codeaba con la gente más rica del país y él mismo se convirtió en una persona con muchísimo dinero, porque prácticamente todas sus películas las produjo él mismo, fue su productora. Entonces, esto le dio pues no solamente mucho control, sino pues económicamente, pues lo puso en una situación pues extraordinaria, ¿no? Porque pues fue uno de los primeros mexicanos en la época moderna, pues que llegó a destacar de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, antes de Fernando Valenzuela o antes de, pues algunos de estos mexicanos que en los ochentas iban haciendo como cosas fuera, pues este señor ya había estado en Hollywood y haciendo películas y en Francia y en diferentes lugares. Em, Además de que la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue una mega producción hollywoodense, además de ese Hollywood en su época de oro, pues lo proyectó, lo catapultó ya a un nivel muy grande, ¿no? Es conocido que Chaplin decía que Cantinflas era el mejor cómico que había, ¿no? Que, que Chaplin y Cantinflas, así decía el mismo Chaplin, ¿no? Y que eso era lo mejor que había de cómicos, era un admirador. Y bueno, se identifica mucho la gente a nivel popular con él, ¿no? Es el personaje, como le decían en la época, del peladito, que al mismo tiempo es hábil, mañoso, inteligente y que enreda las cosas, pero es una manera de salirse como con la suya o de realizar cierta crítica, ¿no? Aquí vemos que el ascendente Géminis está regido por un Mercurio en Virgo, es decir, es un Mercurio que además está en casa angular, es un Mercurio que está en su domicilio y en su exaltación, y este Mercurio está en oposición a la Luna. La Luna se encuentra en Piscis, que es signo de agua, es signo nocturno. La carta es nocturna y la Luna se encuentra en secta, angular, es una luna muy fuerte. Una luna dignificada en la 10 va a dar popularidad.
y también una capacidad no solo de transformación, como es una luna en Piscis, de adaptación, sino de poder conectar justamente con la imaginación colectiva, con el pueblo, pues, para decirlo de otra manera, ¿no? Con la gente. Ese Mercurio dignificado además se le nota que es un Mercurio en trígono con la conjunción Marte-Saturno en la casa 12. Ese Mercurio ahí en trígono, con estos planetas además, se le nota no solo en su habilidad verbal, sino también en su habilidad física, porque Mercurio es el que conecta lo mental con lo físico. Mercurio no es solamente mental, es un principio de vínculo entre afuera y adentro, emociones y pensamiento, mente, cuerpo. No es que sea meramente racional, es lo que conecta lo racional con lo irracional. Y bueno, pues era un tipo muy hábil, ¿no? Era, físicamente muy hábil. Empezó como bailarín después de haber ingresado al ejército, pero o sea, se escapa de su casa e ingresa al ejército, hasta que su papá lo descubre y va y lo saca de ahí, demostrando que él era menor de edad, y entonces lo expulsan del ejército. Esa conjunción Marte-Saturno está en cuadratura con el Sol. Marte-Saturno en la 12, ahí en Tauro, en cuadratura con el Sol. Después del ejército fue boxeador un tiempo. No le fue muy bien, aunque era bueno para los golpes desde niño y le gustaba, pero no le fue muy bien de boxeador. Luego, como bailarín, llegó a las carpas, a estos teatros de calle, y ahí empezó a adoptar ciertos, bueno, a- a- a trabajar como cómico también, ¿no? Y pues ahí es donde pegó, ¿no? Entonces, la luna tiene triplicidad, está en secta, es la luminaria de la carta. Es una luna fuerte. El regente, el ascendente, está dignificado. Ese Mercurio. El Sol está en su domicilio, ahí en Leo. En cuadratura, decíamos, con Marte-Saturno en la casa 12. Saturno, en el grado 20 de Tauro, no está todavía en su término, pero es decir, está peregrino. Y Marte, en el grado 18 de Tauro, tiene triplicidad, aunque en Tauro pues está en detrimento. Entonces, Sol, cuadratura, conjunción Marte-Saturno, que ya mencionamos, puede ser una combinación severa, una combinación ruda. También de mucha exigencia, de mucha disciplina, de trabajo duro, que es algo que asimismo lo caracterizaba. A esta cuadratura hay que añadir también la cuadratura de Júpiter. Aunque un poco amplia, Júpiter está en cuadratura con el Sol. Y esto se refleja en una ambición desde muy joven, unas ganas de sobresalir. Nace en una familia en donde tiene algo así como 12 hermanos. El padre es cartero, muy adecuado para un Mercurio en Virgo ahí en la 4. Pero él tiene como mucha inquietud de sobresalir. El Sol nos aparece en la casa 3, pero si nos fijamos, el fondo del cielo que está en el grado 25 de Leo, pues está ahí como en el límite. Habría que ver con más cuidado si el Sol lo consideramos en conjunción con el fondo del cielo, quizás sí. Bueno, entonces, ese Sol en Leo se refleja en las ambiciones que llega a tener incluso políticas. Se codea con la esfera política más alta del país y en algún momento él quiere como poder tomar alguna candidatura, entrar a la política, pero resulta que nadie se lo toma en serio. En algún momento en una fiesta con un presidente y más gente, se avienta todo un discurso para justamente querer decirles esto y todo el mundo se ríe, piensa que es una broma y nadie se lo toma en serio. Y entonces se da cuenta que no, que por ahí no, no va a ser posible. Em, lo que sí es que asume
cargos de autoridad en relación al gremio de los actores y de la industria cinematográfica. Es uno de los fundadores de algunos sindicatos de trabajadores del cine y cosas por el estilo, y en algunos momentos se ve involucrado en situaciones de lucha de poder muy rudas, muy intensas. Pero pues progresivamente va adquiriendo una fortuna muy grande, económica, y pues es algo que también le, le critican en la esfera política. Em, un poco haciéndole ver que pues en realidad él ya es un personaje, pues es un supermillonario, desconectado del pueblo con el cual él se siente tan conectado. Entonces, en algún momento un político le dice, tú no conoces al pueblo, tú conoces al público. Como para hacerle ver que no, que en realidad no, que más allá de ese personaje, no, no hay realmente esa conexión. Y es parte de su ambigüedad, es parte de esa ambivalencia. Ahora, hay un par ahí de hechos bastante, de anécdotas, curiosas. Y una es según esto, porque pues, habría que ver como biografías así más serias que lo que luego se encuentra en internet en algunas notas. Hay como una cierta obsesión con las sirenas que llama la atención con esa luna en Piscis y que tiene que ver además con un aspecto como sensible e interesado en cuestiones de carácter como ocultas o espirituales. O sea, es bien sabido que él fue masón durante mucho tiempo y además alcanzó todos los grados de la masonería. Es algo conocido, es algo reconocido. Hay por ahí una logia que lleva su nombre y bueno, es uno de los personajes ilustres de la masonería mexicana. Em, pero aparentemente él contaba una historia de un personaje misterioso que llega y le da una piedra especial con la cual le dice que él va a poder hacerse de una casa a las orillas del mar para que pueda él contactar con las sirenas. Entonces se compra una gran mansión en Acapulco con acceso directo al mar, la cual, según estas indicaciones, tiene que estar decorada con motivos marinos. Y pues uno puede ver la casa con toda la fachada vista desde el mar, que tiene sirenas y criaturas marinas. Y en el muelle de la casa puso su imagen como una estatua como una réplica real, ¿no? De su mismo tamaño y proporciones, de Cantinflas. Y es una estatua de Cantinflas que está viendo como hacia el mar, porque según esto le dijeron que tenía que ir así para que... Y entonces hay toda una leyenda de que pues tenía una sirena que era su amor y que en las mañanas la sirena se regresaba a palmar. Y aparentemente pues a los turistas les aseguran que todavía en la madrugada por ahí se ven sirenas que esperan a Cantinflas y cosas por el estilo. Entonces, hay esta relación o este tema de las sirenas o según esta obsesión, que es curioso y todos estos motivos marinos si pensamos en esa luna Piscis. El cuento, la narración, pues, es que tenía un amor con una sirena. Y por otra parte, pues se conocen algunas fotos en donde Cantinflas aparece en un congreso organizado por un grupo o una secta, dirán algunos, liderada, que fue como muy famosa en los ochentas, noventas, relativamente en Latinoamérica, liderada por un colombiano en México. Su nombre artístico es Samael Aunweor, em, y es un grupo de la Gnosis, le llaman. Entonces, bueno, es otro de estos gurús iluminados, avatares de la nueva era,
que hicieron un super negocio con sus enseñanzas. Em, y hay grupos hasta el día de hoy todavía, ¿no? De la gnosis. Entonces, aparecen algunas fotos junto con el maestro. Y según esto, tenía una relación muy cercana con uno de los principales alumnos del maestro, que se convirtió un poco como en su gurú personal. Y según esto, se lo habría llevado a vivir a su casa y le sacó una fortuna de dinero y lo empezó a someter a cierto régimen de vida ahí ya como muy extraño hasta que finalmente lo echó fuera. No sé si es chisme de internet o si realmente tiene algo de base. Pensando en su carta, podría ser el caso de que le hubiera sucedido algo así. La cuestión es que quién sabe qué conexiones tenía o qué tipo de intereses, ¿no? Tenía como para que tuviera estas conexiones, pues con grupos dedicados a cuestiones de carácter esotérico. Y que pues es parte ahí del simbolismo de la casa 8 de la casa 12 fuerte en su carta. Otra expresión de ese simbolismo de la casa 12 pues es ese trabajo o servicio que daba para la gente necesitada, ¿no? Desde que empezó su sueldo y demás, luego se los daba a otras personas con mucha necesidad. Y los niños en situación de calle y así, pues tenía un interés y, pues fue como una labor que realizó continuamente, hasta donde tengo entendido. Luego, ya lo que sucedió con sus hijos y con sus nietos, eso, bueno, pues es como de tragedia griega, porque pues les fue un poco como en feria. El hijo que heredó una fortuna y que nació así con muchísimo dinero, pues cayó en las drogas y se quedó sin los derechos de todas las películas del padre, o sea, un desastre así enorme y con muy severos problemas con sus propios hijos, es decir, con los nietos de Cantinflas. Y pues hasta hace no mucho, uno de ellos encontraron que estaba en situación de calle, otro se quitó la vida, una serie de situaciones muy, muy feas, muy trágicas, muy feas para su prole, ¿no? O sea, su propio hijo que se deterioró y se fue por el hoyo el cuate. Y luego sus propios hijos, los nietos de Cantinflas, no todos, pero varios de ellos pues les fue muy mal. Les ha ido aparentemente muy, muy mal. Em, y achacando mucho a la relación con su padre, es decir, con el hijo de Cantinflas, ¿no? Ahora, ese Venus está en Virgo, que es su exilio. Es una debilidad esencial para Venus. Y se encuentra también ese Venus en una cuadratura con Plutón, una cuadratura un tanto estrecha con Plutón. En la cúspide de las 5 está Virgo, que tradicionalmente es uno de los signos estériles. De joven conoce a una actriz rusa que trabaja en una de estas carpas, de la cual se enamora y fue su esposa durante varias décadas, durante mucho tiempo. Y luego falleció cuando él todavía, o sea, no era todavía muy mayor. Claro que luego tuvo varios amoríos y tuvo ahí varias cuestiones extramaritales. Pero con esta rusa, no recuerdo ahorita su nombre, ella no podía concebir. Y de hecho no está claro si el problema era solo de ella o de los dos. Pero bueno, durante mucho tiempo lo intentan con mucho deseo, pues, sin embargo no se les da. Y entonces Cantinflas, luego con una actriz estadounidense, más joven, pues no está claro exactamente qué es lo que sucede, pero ella tiene un hijo de él. No está totalmente claro que sea de él, pero se supone que es de él. Y entonces se lo queda a él y lo adopta con su esposa. Llega a un arreglo económico con la actriz, la cual, años después, cuando ya es más jovencito, el hijo reaparece. Cantinflas le dice que de ninguna manera no puede figurar ahí y entonces ella se va y se quita la vida. O sea, la madre biológica de su hijo
se suicida echándole la culpa a Cantinflas, básicamente. Entonces es algo que carga el hijo, aunque su mamá quien lo cría es la rusa, pues, ¿no? La esposa la esposa de Cantinflas, propiamente. Entonces es una casa 5 que tiene algunas broncas. Esa Venus rige la casa 12. Entonces es una Venus que administra casa 12, es decir, dolores, dificultades, sufrimientos, en fin, amarguras. Porque Venus es dulzura, pero vaya que también puede llegar a ser amarga. Entonces sí, es una casa 5 algo difícil. Si Venus está en la 12 en una carta, pues va a haber algunos secretos venusinos o cierto sufrimiento en relación a, al amor, entre otras cosas, ¿no? Que es de lo que principalmente significa Venus. Amores no correspondidos, amores secretos, este, amores nocivos, problemas de apegos. La casa 12, entre otras varias cosas, tiene que ver con brujería. Y entonces son amores o apegos nocivos, porque hay amores que es como si nos hubieran hecho brujería, ¿no? Aunque no hayan ido y hecho y no. Pero, híjole, estamos ahí totalmente trastornados, embrutecidos, hay amores que son como de brujería de la mala. Entonces, bueno, pues Venus es también la bruja. Por cierto, esa luna está en trígono con Júpiter y en trígono con Neptuno. O sea, esa luna está participando de un gran trígono de agua. Y esa combinación con Júpiter, con Neptuno, que además Júpiter es el dispositor de la luna, porque la luna está en Piscis. Entonces se fortalece la relación, que además es por trígono. Entonces se potencia. Y además con un elemento neptuniano. Luna-Neptuno es una combinación relacionada con el cine, con glamour, con fantasía. Además esa luna está ahí en conjunción con una estrella que es Ajernar, que es de la naturaleza de Júpiter, lo cual potencia todavía más ese vínculo. Y que da cuenta pues también de una enorme popularidad porque podría haber tenido todo este lado sombrío, pero cuando falleció el señor, pues la gente se volcó a la calle, ¿no? Durante 3 días, incluidos los gremios de los barrenderos, los bomberos y los policías, que lo apreciaban mucho por la manera en que lo representaba en sus películas, y no solo en México, ¿no? Aparentemente le habían hecho homenajes en muchas de estas corporaciones en diversos países latinoamericanos. Y podríamos también señalar, por último, la conjunción que hay del ascendente con una estrella fija que se llama Aldebarán, que es de la naturaleza de Marte, y es una de las llamadas estrellas reales, es decir, es una de las estrellas asociadas con prominencia, con éxito, con victoria, Además de que también habla de un aspecto un tanto marcial. ¿No? O sea, en su caso es curioso que se literaliza el mito de los gemelos griegos, en donde Castor y Pólux, por ejemplo, en donde uno de ellos es boxeador, ¿no? Uno mortal y el otro inmortal. Mario Moreno, pues fue mortal, pero Cantinflas, el gemelo inmortal. Pero es una estrella de mucho éxito, aunque tiene también este lado belicoso o incluso violento, Aldebarán, una estrella muy roja. Entonces, bueno, eso sería otro argumento importante de éxito, de reconocimiento, ¿no? Además de la luminaria de la carta, que es la luna, decíamos, ahí en trígono con Júpiter, con la estrella de Júpiter, en la casa 10. Entonces, bueno, todo un enigma cósmico este señor. Me gustaría mostrarles un par de imágenes. Quien ha estado en la Ciudad de México y ha paseado por la Avenida de los Insurgentes, probablemente ha visto este mural en la fachada del Teatro de los Insurgentes. Es un mural de Diego Rivera.
en donde recurre a cierto simbolismo astrológico y alquímico, Diego Rivera. Podemos ver el sol y la luna en la frente de este como personaje, que es algo así como la ilusión cósmica o la conciencia cósmica, que está soñando todo este gran mosaico. Del lado del sol, como corresponde al simbolismo solar, está el oro y la clase gobernante. Está el emperador Maximiliano, están luego más para allá algunos héroes como Juárez y Hidalgo, etcétera. Y del lado de la luna, como corresponde simbólicamente, está el pueblo y está también el pasado. O sea, todavía más para allá están las imágenes que refieren al pasado mesoamericano. Y en el centro, cual Mercurio mexicano, Cantinflas. Déjenme les pongo otra imagen que es un acercamiento. Realmente no creo que Diego Rivera conociera la carta mercurial de Cantinflas. Sin embargo, la inspiración artística fue muy atinada en representarlo de ese modo, ¿no? Está recibiendo un billete de la señorita de amarillo muy arreglada y está con la otra mano, le está dando unas monedas a los necesitados, ¿no? Tiene un par de estrellas sobre la cabeza, una más opaca, una más brillante, y está en el centro, pues, del mural, como esta figura hermética, mediadora entre sol y luna. Aquí Rivera utiliza como los colores alquímicos para masculino y femenino, sol y luna, que es el blanco y el rojo. Y entonces, bueno, el vinculador de los planos, el mediador y transmisor, el mensajero, Mercurio, Mercurio Cantinflas. En Google pueden buscar el mural completo, ¿no? Para que lo vean con calma.